¿Qué tal? Saludos a todos los alumnos que pueden visualizar este video. Un saludo muy especial a toda la promoción de 2017 Johnny Walker de la institución educativa particular Jesús Sublime Maestro. Saludo a todos los chicos que me pueden ver. Bueno, simplemente hoy les voy a dar datos claves, ¿sí? Datos fijos para lo que es conceptos básicos de comunicación, de lenguaje en general, ¿sí? A ver, vamos a ver, datos claves así que te pueden preguntar para admisión y para las diferentes pruebas de instituciones superiores, ¿ya? A ver, lo primero que tienen que saber es que la comunicación, el proceso comunicativo de intercambio de información, como puede ser, por ejemplo, un ladrido como de un perro hacia otro, como puede ser, por ejemplo, una conversación, un diálogo entre dos personas, como puede ser una conversación por mensaje de texto. Ese tipo, la comunicación no es exclusiva de los humanos, ¿sí? Tienes que tenerlo claro. La comunicación se puede dar a nivel animal también, inclusive a nivel vegetal, ¿no? Los vegetales también, de diferentes maneras, van a darnos información. Si queremos saber si una planta está marchita o no, por ejemplo, vemos el color que tienen, o si hay un fruto que ya está maduro, ¿no? Que está listo para el consumo humano, por ejemplo. Igual en primavera, en otoño, hay modificaciones en su estructura. Entonces, la comunicación es un proceso donde se intercambia información de un punto A a un punto B, o donde se transmite información, que no es exclusivo de los humanos. Se dan en diferentes ámbitos, ¿no? A nivel animal, vegetal, como lo decía, temporal inclusive, y humano. Ahora, lo que nos interesa a nosotros lo que nos interesa más, o profundizar más, es el tema de la comunicación humana. Entonces, hay que tener claro, los humanos básicamente nos comunicamos por palabras. Esa es la manera más desarrollada que tenemos, solo los humanos. No existe ningún otro ser en el mundo que conozcamos que se comunique a través de palabras, solamente nosotros. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con palabras? ¿De qué maneras? Solamente hay dos formas de comunicarnos con palabras. La comunicación lingüística, o también llamada verbal, y la no lingüística, o también llamada no verbal. Entonces, vamos a ver casos de comunicación humana lingüística. Por ejemplo, cuando alguien da un discurso. Por ejemplo, cuando alguien narra un partido de fútbol. Por ejemplo, cuando alguien escribe un poema. Cuando alguien, por ejemplo, redacta un libro. Cuando alguien manda una solicitud. Entonces, cada vez que un ser humano utiliza palabras para comunicarse con otro ser humano, ojo, de humano a humano, ¿sí? Es de humano a humano la comunicación. No es de libro humano, no es de semáforo humano, no es de timbre humano, es de humano a humano. Cada vez que el humano utilice palabras para comunicarse, está utilizando la comunicación lingüística. Ahora, de dos maneras, de forma escrita, o también llamada visuográfica, o de forma oral. Ejemplos de comunicación escrita. Yo escribo un cuento, tú lo lees. Ejemplos de comunicación oral. Vas a la iglesia y el sacerdote da un sermón, ¿no? Da un sermón. Es comunicación lingüística, utilizó palabras, pero del tipo oral. Teniendo claro eso, vamos a ver que también está la comunicación entre humanos, donde no se utilizan palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú observas que alguien te hace alguna seña, cuando alguien, por ejemplo, silba, ¿no? Ese tipo de comunicaciones entre humanos se le va a llamar comunicación no lingüística o no verbal, porque no son palabras, pero hay tipos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nos guiamos por los colores, una bandera roja, una tarjeta roja, el semáforo en rojo o en verde, se le llama tipo de comunicación no lingüística, pero del tipo iconográfico visual. Cuando es a través por ejemplo, hay una persona que toca el timbre y los demás escuchan, es una comunicación no lingüística, no hay palabras, pero es acústica o sonora. Lo mismo con una ambulancia, lo mismo con el timbre de tu celular, lo mismo con tu despertador, pues, ¿no? ¿Sí? Igual que un silbido. Ahora, cuando la persona se comunica a través de señas, ¿sí? De señas, ahí, hola, ¿no? O das la mano, por ejemplo. Eso es una comunicación gestual, ¿sí? Es gestual. Y también está la comunicación que se da por señales, sin palabras, solamente señales, que es la comunicación visual, ¿sí? La comunicación visual. Muy bien. Entonces, concretizamos en esto: comunicación humana, lingüística, no lingüística. Lingüística, escrita y oral.
no lingüística. Puede ser iconográfica, puede ser gestual, puede ser visuográfica, puede ser sonora, puede ser gestual, ¿no? Listo. Les pongo un caso comunicativo, ya a ver, para poder entender esto un poco mejor. Digamos, el alumno, hablando con los chicos de quinto, la alumna Luz Carrasco, alumna del quinto año de secundaria, lee en su casa la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Ya? Está Luz sentada con su obra y está leyendo La Metamorfosis de Franz Kafka. Te pregunto en ese caso, ¿qué persona o qué ser, quién es el sujeto, quién es el que ha iniciado esa comunicación? ¿Quién es el que está transmitiendo información? Obviamente Luz no está transmitiendo nada, Luz más bien está recibiendo información. ¿Quién es el ser que le está dando la información? No es el libro, pues el libro no es una persona, es Franz Kafka, el autor del libro. A pesar de que él ya no está vivo, él ha dejado este libro, digamos, lo tenemos, y el que está emitiendo el mensaje o el que está iniciando esta comunicación, este acto comunicativo, es Franz Kafka. Él sería el emisor, ¿no? Él sería el emisor, también llamado codificador. ¿Sí? En este caso sería el escritor, por ejemplo. Ahora, ¿quién recibe el mensaje? ¿Quién es la persona que está recibiendo la información? Obviamente Luz Carrasco. Ella sería la receptora, o también llamada decodificadora o encodificadora, ¿ya? Decodificadora o descodificadora. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el mensaje? ¿Cuál es el medio físico donde viaja el mensaje, donde se encuentra el mensaje? ¿El mensaje dónde está? ¿En el aire? ¿En las ondas sonoras? ¿Dónde está el mensaje? Está en el libro. Entonces, ¿cuál es el canal? ¿Dónde está el mensaje? Es el libro. Las hojas del libro. Ahora, ¿qué código ha utilizado? A ver, ¿lingüístico o no lingüístico? Ya, en este caso, si está leyendo, es lingüístico, son palabras. ¿Y de qué tipo? Escrito oral, obvio, ¿no? De forma escrita. Muy bien, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el contenido de la obra. Te pongo el ejemplo número 2. Por poner un ejemplo, ¿no? El profesor Vladimir, tutor de primero, digamos que se compra su moto, pues. Está manejando su moto y de repente está yendo por una avenida y ve que en la esquina hay un semáforo, el semáforo se pone en rojo. El profesor, al ver el semáforo, frena. ¿Listo? Ahora, te pregunto, ¿quién ha emitido el mensaje? ¿Quién es el que ha transmitido la información? No me vas a decir el semáforo, es una persona. Entonces el que ha transmitido la información debe de ser, o tiene que ser, los encargados de controlar, ¿no? Pues el semáforo, los de la municipalidad, los encargados de programar el semáforo. Son los emisores, o es el emisor, ¿no? El programador del semáforo, el que ha puesto el semáforo ahí, el que ha programado el semáforo ahí. Ese es el emisor, porque el semáforo no existe de la nada. No es que el semáforo, hay semaforitos, vienen, crecen y se ponen en las esquinas. Entonces, la comunicación humana es entre humanos, pues. Ese es un grave error que muchos alumnos que van a postular cometen. Que piensan que el emisor que emite el mensaje puede ser una cosa. Dicen el libro, te dicen es el timbre, ¿no? No es el semáforo, es la persona encargada de programar el semáforo. Ahora, ¿quién recibe el mensaje? En este caso es el profesor Vladimir. ¿Cuál es el canal? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? Está en el mismo semáforo, está en los colores. Ahí está el mensaje, en el semáforo. Ahí él ha visto el mensaje. ¿Cuál es el código que ha utilizado? ¿Lingüístico o no lingüístico? Obviamente es un código no lingüístico. ¿De qué tipo? Es del tipo visual o iconográfico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que se detenga. Entonces ya tenemos claro, pues, ¿no? Que existe el emisor, que es el que emite el mensaje, también llamado codificador. Está el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, que es llamado también el decodificador o descodificador. Está el canal, que es el medio donde se encuentra el mensaje. Está el código. El código es lingüístico, no lingüístico, puede ser visual, puede ser escrito, oral, dependiendo. Y el mensaje es el contenido, es la información en sí misma. A ver, te pongo este último ejemplo. Para poner el ejemplo. ¿Ya? Víctor es un bebé de 3 meses. No habla, no puede utilizar código lingüístico, no habla. ¿Ya? Este bebé de 3 meses comienza a llorar. Comienza a llorar. Y sus padres, desesperados, como son las 3 de la mañana, el padre va corriendo hacia agarrarlo a Víctor, bueno, que está llorando. Entonces el papá se acerca, lo ve a Víctor llorando y se da con la sorpresa que Víctor está ardiendo en fiebre. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el emisor?
El emisor en ese caso sería el bebé. El bebé ha iniciado la comunicación. Es Víctor. Víctor es el bebé. ¿Quién es el receptor? El receptor son los padres, porque ellos han recibido el mensaje. ¿Cuál es el canal? ¿Dónde está el mensaje? El mensaje lo han escuchado. Entonces, ¿cómo el mensaje ha sido captado por los receptores? A través de las ondas sonoras. A través de las ondas sonoras. ¿El código cuál es entonces? Es no lingüístico, sonoro o acústico. ¿Y cuál es el mensaje? Que está mal, que tiene fiebre. ¿Ya? Muy bien. Con esto, entonces, vemos la primera parte de lo que es la comunicación o el proceso comunicativo. Posteriormente, quería mencionarles que también existen otros tipos de comunicación, o que a la comunicación podemos clasificarlas de varios tipos, de diferentes maneras. A ver. Por ejemplo, existe la comunicación de tipo intrapersonal, interpersonal, la comunicación unidireccional, la comunicación bidireccional, la comunicación directa o indirecta, la comunicación horizontal y vertical. Ya entonces vamos a ir viendo una por una para, digamos, cerrar el tema de los tipos de comunicación. A ver, cuando nosotros que somos, a ver, digamos que yo soy un emisor, yo quiero emitir un mensaje. Y este mensaje que yo tengo aquí dentro, esta información que yo tengo dentro, la transmito, es interpersonal. Es un tipo de comunicación interpersonal. Ahora, cuando se da el caso de que yo soy la persona y yo quiero sacar información, quiero transmitir información, pero esa información que la transmito es para mí, o sea, yo a la vez soy el emisor y a la vez soy el receptor. Esa comunicación se llama comunicación intrapersonal. Es comunicación intrapersonal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo escriba un diario o escriba notas, apuntes sobre algún tema que quiero tratar en clase, sobre algún ejemplo que quiero poner. Entonces yo escribo mis apuntes, yo estoy emitiendo el mensaje, la información, y lo reviso esos apuntes dentro de una semana. Entonces esos apuntes, ¿quién lo está recibiendo? Yo mismo lo estoy recibiendo. Por lo tanto, es una comunicación intrapersonal. ¿Ya? O digamos que quiero practicar el caso de un monólogo, de alguna exposición que quiera dar. Entonces yo comienzo a practicar en mi casa, ¿no? O comienzo a recitar un poema para mí mismo. Entonces al final yo soy el emisor y a la vez también soy el receptor. Se da un caso de comunicación intrapersonal. Es un tipo de comunicación intrapersonal. Sí, a diferencia de que cuando yo, por ejemplo, informo sobre el lenguaje, informo sobre historia, informo sobre literatura, es un caso de comunicación interpersonal. Si tú te comunicas con alguien por teléfono es interpersonal. Si tú le envías una carta a alguien es interpersonal. Si tú escribes un cuento para que otro lo lea es interpersonal. Si tú cantas para otras personas es interpersonal. Pero cuando el emisor y el receptor son diferentes personas, es inter. Cuando es el mismo, el receptor y el emisor, o el emisor y el receptor, es intrapersonal. Concreto. Comunicación bidireccional. Cuando entre el emisor y el receptor hay diálogo. Hola, ¿cómo estás? Y él me responde, estoy bien. Entonces yo le di información y él me está devolviendo información. Entonces cuando hay por ejemplo, en salón de clases, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta siempre que la gente participe y todo. A ver, ¿qué pasaría si yo entro a un salón y comienzo a explicar un tema? Y solamente hablo, nada más. Y nadie dice nada. Ahí se produce como una comunicación unidireccional, porque sale de mí y no hay respuesta. El receptor no responde. En cambio, el emisor solamente habla de información al emisor y el receptor no responde. Pero cuando es bidireccional, el emisor responde, el receptor le devuelve, entonces el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. Hay presencia de diálogo. El emisor y el receptor dialogan e intercambian papeles. Ojo, tienen que ser diferentes, ¿sabes? Porque no sería intra, ¿recuerdas? ¿Sí? Entonces tienen que ser diferentes. Cuando tú conversas con tu mamá, conversas. Cuando tú hablas con tu amigo, cuando hablas con un profesor y hay una conversación, es bidireccional. Igual cuando hay una llamada por teléfono, cuando hablas con alguien por WhatsApp o por Face, es lo mismo, ¿no? Muy bien, si tú lees una hora, no le vas a poder responder al escritor, ¿no? Así te guste o quieras entrarle la madre, pues, ¿no? Entonces en ese caso es unidireccional, ¿no? Listo, nos quedan dos más. La comunicación horizontal. Recuerda, el horizonte. Cuando tú te comunicas con alguien que tiene tu misma jerarquía, ¿ya? Alumno con alumno, docente con docente, hermanos, primos, papá y mamá, hay la misma jerarquía, ¿sí? Suboficiales, oficiales, jerarquías iguales. Esa es la comunicación horizontal. Ahora, si tú hablas con tu profesor, estás hablando de una jerarquía mayor. Eso se le llama entonces
vertical. Vertical. Puede ser arriba para abajo, abajo para arriba, no hay problema. Si un profe te llama la atención, vertical. Si tú hablas con tu profe, vertical. ¿Ya? Si el profesor habla con el director, vertical. Si el director habla con el profesor, vertical. Entonces siempre se da entre jerarquías. Vertical, jerarquías, y horizontal es cuando las jerarquías son las mismas. Luego nos toca la directa. A ver, esto hay muchos errores aquí. He visto que hay una confusión en todo caso. La comunicación directa es cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar en el mismo tiempo. No necesariamente, no solamente en el mismo tiempo, sino en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo hablo contigo por teléfono, estamos hablando al mismo tiempo, pero no estamos en el mismo lugar. Entonces eso ya es indirecto. Si tú vas a un estadio a ver un partido de fútbol y lo estás viendo, eso es directo, porque digamos los que te dan la información es el equipo de fútbol que está jugando contra el otro, y tú que eres el receptor, estás recibiendo la información en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Pero si tú ves el partido de fútbol por televisión, así sea en vivo, entre comillas, es indirecta, porque no estás en el lugar. ¿Ya? Entonces va por ahí. Para que sea la comunicación directa, tiene que estar el emisor y el receptor al mismo tiempo en el mismo lugar. Una carta que envías a una persona, indirecta. Cuando hablas con alguien por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, es también indirecta. Cuando lees un libro, ¿no? Como te decía, cuando escuchas una canción de alguien que ya lo grabó, indirecto. Y así lo esté cantando en vivo, ¿no? Si tú no estás en el lugar, es indirecto. Ahora, si tú vas a un concierto, vas a ver una obra de teatro, ¿no? Ahí sí es directo. Listo. Entonces creo que con esos puntos cerramos el bloque que es comunicación, elementos de comunicación y tipos de comunicación. ¿Sí? Bueno, con estos datos termino. Gracias por su atención.